Te invito a desconectarte por unos momentos. Baja por unos minutos ese ritmo que nos ha hecho olvidar el hermoso y sanador arte de reflexionar, para que así me acompañes a la cálida sabana. Imagínate el fuerte sol sobre tu cabeza, la seca atmósfera y la extensa pradera hasta donde alcanza la mirada. Ahí vivía una familia de cebras, mamá, papá e hijo. Al igual que con la mayoría de las familias, quien los viese pastar tan tranquilos no se imaginaría las dificultades que suelen desarrollarse en el seno familiar. Mamá cebra era una hembra muy nerviosa y preocupona, siempre temerosa de que algo malo pasase, y es que desde hacía mucho tiempo la suerte no estaba de su lado. Todo empezó cuando una sequía golpeó duramente el prado donde vivían. Tenían que buscar mucho para encontrar siquiera un poco de alimento. Durante ese tiempo, mamá no dormía pensando en cómo evitar que su hijo sufriera hambre. Después de un tiempo, cayeron unas gotas de lluvia. Parecía que la sequía estaba a punto de terminar. Pero aunque la falta de agua cesara, los problemas no estaban más que empezando. Durante el tiempo de carencia, la relación de mamá y papá cebra se vio muy afectada. La falta de alimento y la preocupación causó que las discusiones fueran más frecuentes y los momentos felices cada vez más escasos. Las cosas iban tan mal que llegaron a un punto en el que simplemente ya no querían seguir más tiempo juntos, hasta que algo los obligó a reencontrar ese cariño y aprecio que se tenían mutuamente. Y es que papá cebra desarrolló una rara enfermedad. Pasaba gran parte del día dormido. Se sentía muy cansado, a veces ni siquiera tenía fuerzas para comer. Justo aquí es donde comienza nuestro relato, con mamá cebra pensando y preocupándose sin parar cómo solucionar este problema. Así estaba la hembra hasta que su potrillo la interrumpió. Mami, ven conmigo, acabo de encontrar el lugar más hermoso que existe para jugar. Además está lleno de mariposas de todos los colores. Ven, vamos a jugar allá. Ahora no puedo, hijo. Mamá tiene muchas cosas que hacer. En otra ocasión. La cebra no podía hacer más que pensar en cómo ayudar a su esposo. Fue entonces cuando recordó que cuando ella era pequeña, una de sus vecinas también empezó a sentirse muy cansada de la nada, incluso para comer. Era muy joven para recordar los detalles, pero aún así le llegó el recuerdo de que su mal hubiese sido mortal si no hubiese encontrado una cura milagrosa. Tras esta revelación, salió a buscar a la vecina. No le costó mucho trabajo dar con ella y cuando la tuvo frente a frente, le compartió todos los síntomas de su esposo. No cabe duda, muchacha. Él tiene esa rara enfermedad que a mí me dio. Pero, ¿y cómo se curó?, inquirió la preocupada cebra. No, eso sí está muy difícil. Tuve que comer los pétalos de una flor negra, pero es casi imposible de conseguir. Prácticamente la única forma de conseguirla es comprarla a un oso hormiguero, pero la venden muy caras. Yo tuve suerte porque mis papás eran amigos de uno de esos osos, pero la verdad yo no conozco a ninguno y me gustaría ayudarte, pero no puedo. A la mortificada esposa no le importaba ningún precio a pagar, pero cuando preguntó y se enteró de la enorme cantidad de hormigas que tenía que juntar, se sintió desolada. Regresó a casa. Toda la noche pensó y pensó cómo conseguir todas esas hormigas. No supo en qué momento la venció el sueño, pero a la mañana siguiente fue despertada abruptamente. Mami, ahora sí tienes que venir conmigo a jugar donde las mariposas, por favor. Lo siento, hijo, tengo muchas cosas que hacer. En otra ocasión será. El potrillo se retiró con tristeza, pero al mismo tiempo a la madre se le ocurrió una gran idea. Para una cebra sería imposible conseguir tantas hormigas. Es más, atrapar una sola de ellas con las pezuñas era algo inalcanzable, pero los primates podían utilizar palos cubiertos de miel para atraparlas. Entonces recordó que había un babuino en particular que era bien conocido por ser un gran comerciante. Seguro, si ella se ofrecía a cargar sus mercancías, él le pagaría con hormigas y así ella podría pagarle al oso hormiguero para poder conseguir la flor negra con la que podría curar a su marido. Casi se marea de tantas vueltas que tenía su plan, pero sin perder tiempo fue a la búsqueda del babuino. La mamá cebra llegó con el primate, le explicó su dilema y le propuso un negocio. El comerciante aceptó con gusto. Por una parte, porque al poder movilizar más cosas aprovechando el lomo de la equina, sus ganancias se verían dramáticamente aumentadas, pero sobre todo porque en verdad deseaba ayudar a esa buena hembra. Así pues, la cebra empezó a trabajar día y noche, aunque por las mañanas siempre era el mismo cantar con su hijo. Él la invitaba a jugar con las mariposas y ella le decía que no podía, que en otra ocasión sería. Llegó el día en que el primate le pagaría todo su trabajo hasta ese momento, y así lo hizo el honrado comerciante.
Con ayuda de sus vasallos le entregó un gran número de ramas enmieladas cubiertas de hormigas. Apenas era una fracción de lo que cobraría el oso hormiguero por la valiosa flor negra, pero sería por lo menos un buen enganche. Mamá Cebra se fue a dormir satisfecha. Sin embargo, esa misma noche se desató una fuerte tormenta que se llevó prácticamente todo el fruto de su esfuerzo. Como te imaginarás, la hembra estaba devastada. Todo su esfuerzo se lo había llevado la lluvia. No podía dormir, así que decidió caminar y caminar sin importarle los riesgos de la noche hasta que el sol salió. A los pocos minutos del amanecer, se encontró con el babuino, quien con alegría le preguntó si ya había encontrado a algún oso hormiguero para hacerle la oferta. La hembra rompió en llanto y le explicó su desgracia. El primate no sabía qué responder, y las únicas palabras que atinó a decir fueron: antes de continuar con la historia, como siempre quiero agradecerte, pues tal vez para ti este relato sea solo un video más, pero para mí es parte de mi trabajo, algo en lo que invierto mucha creatividad, conocimiento y esfuerzo. Por eso te quiero agradecer. Lo que para ti es solo hacer un clic en un video o dejar un comentario o dar un me gusta, para mí es algo que lleva el pan a mi mesa y al de las personas que trabajan conmigo. Así que lo mínimo que puedo hacer es hacértelo saber y decir gracias. También quiero mencionar que por cuestiones personales no había podido subir más que una historia a la semana y la verdad es que las vistas se bajaron horriblemente, así de volátil es YouTube. Por eso también quiero agradecerte porque con tu clic, con tu comentario, me ayudas a salir de ese bache, sobre todo para seguir llegando a más personas y poder compartir este mensaje que no sabemos cómo le puede ayudar a una persona. Pero no te entretengo más, solo quería darte una breve actualización, pero ahora sí, veamos qué fue lo que le respondió el babuino. No puedo afirmar que me haya pasado algo tan terrible como a ti, pero sí que muchas veces he perdido ganancias de formas similares. No es fácil, pero siempre hay una esperanza. Mientras haya vida, hay oportunidad de encontrar soluciones. Sin embargo, cuando me pasa eso, trato de buscar a mi familia, a mis hijos y pasar tiempo con ellos. Trato de recordar todas las cosas maravillosas que aún tengo, pero que la desgracia a veces hace que olvide. Lo más maravilloso es que al hacer esto, al regresar al cobijo de mis bendiciones presentes, siempre me ayudan a salir y encontrar las soluciones a mis dificultades. La cebra escuchó con atención estas palabras y aunque en un principio se negaba a seguirlas, pues pensaba, no puedo perder el tiempo, tengo que hacer algo ya. Sin embargo, después de un tiempo se dio cuenta que estaba exhausta por todos estos días persiguiendo una solución, dando vueltas y vueltas para que al final todo como siempre saliera mal. Lo peor es que por estar enfocada en todo eso no había pasado nada de tiempo con su hijo. Se sintió mal y decidió regresar a casa. Era temprano y su potrillo aún estaba dormido al lado de su papá. Hijo, ahora sí, vamos a jugar a donde las mariposas. El potrillo saltó como un rayo de alegría. No podía aguardar para llegar a ese maravilloso lugar que había encontrado y mostrárselo a su mamá. El camino era un verdadero laberinto. En todos sus años de vida, la cebra nunca había pasado por aquellos lugares, y por un instante la preocupación de que su hijo estuviese por zonas en las que cualquiera se podría perder, desplazó la preocupación de tener que volver a trabajar para ganar suficientes hormigas. Pero no por mucho. Después de una larga caminata, por fin llegaron. Era un lugar paradisíaco, ni siquiera parecía pertenecer al resto de la sabana. Había cientos, si no miles de mariposas por todas partes. Estaba alucinada, con la cabeza hacia el cielo, sin poder despegar la mirada de aquella danza multicolor, hasta que su cría le dijo, «Anda, mami, ven a jugar, no te quedes ahí parada». La cebra bajó la mirada para perseguir a su potrillo, aunque fuera por unos instantes antes de regresar para empezar a trabajar desde cero. Pero cuando vio lo que estaba rodeando a su hijo, se quedó sin palabras. Era un jardín repleto de flores negras. Pero hijo, ¿por qué no me habías dicho que aquí había muchísimas flores de este color? ¿Qué cosa? ¿Esto? Pues porque se me hacen un poco feas. Lo verdaderamente bonito de aquí son estas mariposas, ¿no crees? Mamá Cebra le lamió la frente a su hijo y le agradeció por haberla llevado a aquel lugar y prometió volver a ir las veces que él quisiera, pero que en ese momento tenían que regresar. Tomó una de las flores y fue corriendo a ver a su vecina. En efecto, ella le corroboró que esa era justamente la flor que le había salvado la vida. Entonces regresó a casa. Si se hubiera topado con un leopardo corriendo, sin duda la cebra lo hubiese rebasado con total facilidad. Le dio a comer a su esposo los pétalos por varios días y poco a poco fue mejorando hasta que estuvo como nuevo.
Por primera vez, la cebra supo lo que era vivir sin que un mal fuera seguido por otro peor. Pero cuando inevitablemente se le presentaba un dilema, le hacía frente pero sin dejarse ahogar por él, siempre utilizando a su familia y sus otras bendiciones actuales como una ancla para evitar ser arrastrada por el mar de la desgracia. Entendió a la perfección lo que le dijo el babuino, pues en efecto, las cosas buenas en la vida son las que nos dan la salida de las malas, pues si desde un principio hubiese escuchado y atendido a su hijo, aunque fuera por unos minutos, se hubiera ahorrado muchas desgracias que solo le hacían dar vueltas y vueltas en el mismo hoyo. Todos tenemos a alguien, todos tenemos algo. Yo sé que a veces parece que no es así, especialmente cuando perdemos algo que es muy importante o cuando tenemos un dilema muy grande. Y sé también que no faltarán quienes me digan, pero ¿y qué de las personas que no tienen familia? ¿O qué de las personas que vivieron en lugares con mucha violencia? Y la verdad es que tienen razón en que hay quienes tienen más claro que otros las cosas positivas que poseen y las bendiciones que no. Pero sabes, hay muchas personas con vidas aparentemente buenas y que aún así ignoran más sus bendiciones que incluso esas personas que o no tienen familia o tienen pasados terribles. Así que nada de excusas. Al final de cuentas, lo importante es la voluntad de querer anclarnos a lo positivo y querer salir de ese hoyo oscuro. Pero si aún así no me crees y no estás seguro o segura de lo que te digo, te invito a leer el libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, para que aprendas un poco de lo que él vivió, pues si alguien como él, que perdió todo en un campo de concentración y vivió en carne propia cosas que la mayoría de nosotros no podemos ni imaginar y aún así encontró esa ancla de luz para salir adelante, creo que los demás también podemos hacerlo. Mil gracias por quedarte hasta el final, eso te hace parte del Escuadrón Áureo, es decir, quienes me ayudan a que mi canal siga floreciendo. Ustedes son mi ancla de luz, así que te daré la clave para que dejes tu comentario y saber que eres parte de este escuadrón. Inicia tu mensaje con el emoji de cualquier fuente de luz. Aquí voy a ver la creatividad de cada uno de ustedes. Cualquier cosa que dé luz será la clave. A mí se me ocurre que pondría, por ejemplo, una luciérnaga. Pero bueno, recuerda que solo responderé personalmente a quienes empiecen su comentario con esta clave secreta. Pues ustedes, al ser parte del Escuadrón Áureo, se merecen eso y más. Pero bueno, ahora sí, a seguir aprendiendo para vivir mejor y nos vemos en la próxima historia, pues nunca debemos dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón.